la estrella, no muy popular en estos días. La preocupación central de los candidatos ya no es solo ganar las elecciones, sino más bien si el país podrá resistir una segunda vuelta o si llegará en pie al 28 de julio, cuando se haga efectiva la transferencia de mando. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Toda la atención se ha centrado en esta casa, desde donde cómodamente se construyó a lo largo de un año el túnel que sirvió para escapar al jefe y a otros 47 miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Policías e investigadores han sido los únicos en poder ver el forado de 1,5 metros. Los policías encargados de la seguridad del penal han sido detenidos. Pero las críticas al gobierno han sido muy duras. Los diarios de oposición incluso hablan de vínculos del presidente Alan García con el líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru, Víctor Polay Campos. Ellos fueron compañeros de estudios. Que el padre de Víctor Polay fue fundador del APRA y que un ministro de Estado sea su hermano político es muy sospechoso, según el diputado conservador Alberto Borea. Lo grave es pues que cualquier atentado de estas personas de aquí en adelante pues son vidas que van a tener que recaer sobre los hombros de García Pérez y los hombres que están en el gobierno. El MRTA asesinó al ministro de Defensa en enero pasado y tras esta fuga los militares peruanos estarían, por decirlo menos, muy descontentos. Más aún, cuando Alan García ha respaldado a la policía y al ministro del Interior, quien, según los partidos de oposición, debería haber renunciado. Unas son de cal y otras de arena, pero lo que importa es mantenerse firmes, no dejarse amilanar. Que otros retrocedan, se acobarden, se escandalicen, se amilanen, es su problema. Algunos observadores han considerado que hablar de vinculaciones del gobierno de García con esta fuga es descabellado porque es su imagen la más perjudicada a pocos días de terminar su mandato. Él entregó 400 nuevos patrulleros a la policía, como queriendo cerrar con broche de oro su gestión. Pero estos patrulleros difícilmente podrán tranquilizar a los peruanos que siguen escandalizados tras la fuga masiva. Por el contrario, muchos piensan que el gobierno que sale estaría entregando en las manos del próximo presidente, Alberto Fujimori, una bomba de tiempo. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Durante los 5 años de su gobierno, al presidente Alan García no le faltó humor ni cualidades artísticas. Pero muchos opinan que esto no le sirvió para resolver los problemas de su país. En Lima, los enfrentamientos entre la policía y los grupos armados continúan a pocas horas para la transferencia de mando. Y al interior del país se han intensificado los combates con el ejército. 60 personas habrían muerto en las últimas 48 horas. De 18.000 muertos en 10 años de guerra, la mitad perdieron la vida durante este gobierno. Las acciones de sabotaje y la sequía han dejado a las principales ciudades sin luz y sin agua. En cientos de calles limeñas, los comercios han colocado generadores de electricidad para poder seguir funcionando. La lucha contra el narcotráfico tampoco ha sido exitosa. Los cultivos de hoja de coca han aumentado, por lo menos en 100.000 hectáreas en los últimos 5 años. La economía peruana está totalmente dolarizada. En las últimas 24 horas, el precio del dólar se duplicó. Las reservas netas son negativas y la deuda externa asciende a 16.800 millones de dólares. Los conflictos laborales comenzaron cuando terminó la breve reactivación del primer año de García. Los sindicatos se han radicalizado. Según los analistas, la tercera parte de los peruanos, 7,5 millones, viven actualmente en condiciones extremas de pobreza. Junto con la transferencia de mando se prepara la celebración de las fiestas patrias. Algunos piensan que no hay mucho que festejar. Terminado el periodo de García, la preocupación es si el presidente electo, Alberto Fujimori, podrá sacar al Perú de la peor crisis de su historia. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Continúa el señor presidente de la República. Hasta último minuto, Alan García, por las buenas o por las malas, siguió siendo el protagonista de la noticia cuando en el Congreso intentaba comenzar su último mensaje como presidente. Los parlamentarios de oposición se lo impidieron hasta 3 veces, con golpes de carpeta y gritos como una muestra de desacuerdo con sus 5 años de gobierno. Mientras tanto, en el club privado de los militares, donde hasta hoy vivía aislado Alberto Fujimori y su familia, hasta los soldados vivían la expectativa por el papel que cumplirá el nuevo presidente.
Está bien que como presidente no tenga la mayoría de la aceptación popular y que después de 4 años y medio esté en minoría de aceptación popular, pero no se puede arrinconar a ninguna persona diciéndole, como usted tiene minoría, quédese callado. No es así.